¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente y estamos ya con la lectura de la palabra de Dios. Hoy toca el capítulo número 18. Quédese hasta el final, vamos a ir estudiando, vamos a ir descubriendo algunas verdades interesantes de la palabra de Dios. Suscríbete al canal, haz comentarios para llegar a muchos más. Vamos a orar y entonces damos la lectura del día de hoy. Padre, gracias te damos por tu palabra. Acompáñanos en la lectura del día de hoy, que sea de bendición el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos en el capítulo número 18. Dice la palabra de Dios en este momento. David extiende sus dominios, su poder. Él llega al trono con la bendición de Dios. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos, los humilló y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. David derrota a los filisteos, pero tiene la bendición de Dios. Dice, también derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndoles presentes. Todos sus alrededores, los otros pueblos que no tenían alianza con David, así que fueron derrotados por el poder de David. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Hamat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Dice, y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballos y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. David entonces destruyó todo lo que estaba a su paso, porque tenía el poder y la bendición de Dios. Viniendo los de sirios de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. 22,000 hombres fueron heridos y fueron derrotados por el rey David. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes. Y aquí está el secreto, la clave de las victorias de David. El texto así lo menciona, claro. Porque David daba la victoria, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. ¿Quién es el que daba la victoria? Jehová de los ejércitos. David confiaba en Jehová de los ejércitos, en Dios. Y Dios entonces le daba victorias tras victorias. ¿Quién nos dará la victoria contra el enemigo? Jehová de los ejércitos. Él tiene el poder para darnos la victoria. Y entonces tomó, versículo 7, también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer, y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Tibat y de Cun, ciudades de Hadad-ezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas, utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Hamat, que David había deshecho todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, versículo 10, envió a Adoram, su hijo, al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad-ezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadad-ezer. Le envió también toda la clase de utensilios de oro, de plata y de bronce. Un rey que había estado en guerra contra el rey que había vencido, entonces él mandó presentes, porque Hadad-ezer había sido un rey que tenía mucho poder y que el rey Toi no podía vencer. Pero David lo venció, y Toi reconoció que David tenía esa bendición y le envió presentes, oro, plata y muchos regalos, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata, el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y Amalek. Algo que David hacía. Lo que él lograba, o lo que le llevaban como presente, como regalo, sea dinero, oro, plata y todo, lo dedicaba a Jehová, porque él tenía un objetivo de construir una casa a Jehová de los ejércitos. Dedicaba todo lo que podía para este hermoso proyecto. David, reconociendo la grandeza de Dios, le daba todo. Además de esto, Abisai
hijo de Sarvia, destrozó en el valle de la Sal a 18,000 edomitas, y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Segunda afirmación: Jehová daba la victoria a David, y esto lo recuerda porque es Dios el que nos da la victoria contra el enemigo. Dice: reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarvia, era general del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc, hijo de Ahitote, Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Sapsa, secretario. Y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Todo el equipo del rey, dedicados, consagrados, unidos con un solo propósito: honrar y glorificar el nombre de Jehová de los ejércitos. Y David les enseñaba para darle gloria al Señor, porque era quien daba la victoria, era el quien sacaba al pueblo y también regresaba al pueblo con la bendición, con la victoria. David tenía ese gran honor de enseñarle a toda su gente que Dios es el que va delante y daba la victoria. Así que tú y yo, para lograr la victoria contra el enemigo, no podemos solo. Necesitamos la ayuda y la bendición de Dios. Y así lograremos la victoria con el poder del Señor. La victoria estará asegurada. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a tener victoria donde quiera que vayamos y reconocer la grandeza y alabar y glorificar tu santo nombre. En Jesús, amén. Recuerde usted, victoria asegurada en Cristo Jesús. Bendiciones.